Bienvenidos a un compartir más de la palabra de Dios. Hoy nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesús para aprender su palabra, entenderla, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra en el momento exacto, preciso, en el tiempo en que Dios establece que debemos obedecer la palabra de Dios, que debemos ponerla por obra con fe, con amor, con alegría, con esperanza. Esa palabra que hoy será sembrada en nosotros. Así que, bienvenidos. Esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Vamos a compartir la palabra en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 15. La palabra de Dios dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de casa de mi padre. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito seas, Señor. En este día venimos ante tu trono en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, para escuchar, Señor, tu palabra, para entenderla, para atesorarla, Padre Santo, y quede ahí, Señor, guardada hasta el momento en ponerla por obra. Háblanos, Señor, tu pueblo oye, tus siervos oyen, Señor, con mucha fe y confianza en ti, Padre Santo, porque eres nuestro proveedor, eres nuestro libertador, nuestro sanador, el que nos da una vida eterna y transforma todo nuestro ser. Tu palabra es como espada de doble filo, va a penetrar lo más profundo de nosotros. Gracias, Señor. Nuestra mente está lista, receptiva, nuestro corazón está preparado y todo nuestro ser espera anhelante tu palabra. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, hoy vamos a ver cómo Dios saca nuestra mejor versión. A veces nos sentimos frustrados, fracasados, a veces nos sentimos desanimados, desesperanzados, como en ese momento estaba sintiéndose Gedeón. Las escrituras hablan de Gedeón, que dice que un día los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortalecidos. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de su tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libraré de la mano de los egipcios, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra.
Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a Dios de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si Jehová estaba con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de madianitas. ¿no te envío yo? Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Esta es la historia fantástica, maravillosa, en que Dios siempre va a actuar en ti y en mí para sacar nuestra mejor versión. Nosotros conocemos a Dios, amamos a Dios y le obedecemos a Dios. Nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador y Señor nuestro, y Él está transformando toda nuestra mala manera de pensar, mala manera de sentir, mala manera de obrar, mala manera de hablar. Cada día estamos viendo su poderosa mano en nosotros, que está transformando nuestro carácter. Y hoy vamos a hablar de ese carácter que nos lleva a una depresión, a una falta de ánimo, una falta de fortaleza. Es la incapacidad, sentirse incapaz. Gedeón empezó a sentirse incapaz de hacer algo, y sobre todo de hacer lo que Dios le está mandando hacer. Nosotros sabemos que si Dios nos manda a hacer algo, Él primero nos capacita, nos empodera, y nos provee de todo lo que necesitamos, y recién salimos. Y entonces dice: habrá victoria, porque la guerra es de Dios. Cuando en tu guerra Dios es el que está al frente de la batalla, el éxito, la victoria es segura. Pero Gedeón estaba tan turbado por los acontecimientos externos, como nosotros quizás hoy día. Millones, multitudes de enemigos, multitudes de circunstancias malas están apareciendo en nuestra vida. Se están acercando con tanto peligro que nos está haciendo parar, que nos está haciendo temer en gran manera. Y oímos la voz de Dios que nos dice: salgan, yo estoy con ustedes. Gedeón le volvió a recordar Dios le volvió a recordar a Gedeón cuando le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si hemos recibido a Cristo, si somos cristianos verdaderos, tenemos nueva vida, y por lo tanto somos los que recibimos la fortaleza, y eso nos hace valientes para temer, para vencer el temor. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, recuérdate, si vienen enemigos a atacarte, si vienen circunstancias, tormentas, leones hambrientos, si vienen a ofenderte, a insultarte, si vienen con hechos de maldad, recuerda lo que Dios te dice: Jehová está contigo,
eres mi hijo, mi hija, un hijo y una hija fortalecida por mi poder, por mi amor. Así que sé valiente, sé valiente. Derrotarás a toda esa multitud como si fuese un solo hombre, porque yo estoy contigo, Dios. Qué maravilloso, ¿no? Y a Gedeón le ganó la incapacidad, le ganó la imposibilidad y le ganó la insignificancia. Él cuando dijo, ¿cómo podré librar a los israelitas? ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Lo que estaba diciendo, Señor, soy incapaz. No puedo. No tengo capacidad, no tengo fuerza, no tengo poder. ¿Ve? Cómo Satanás viene y nos induce una mentira, y nosotros, si estamos puestos nuestra vista en las circunstancias externas, le vamos a creer a Satanás. Y vamos a pensar que somos incapaces de poder enfrentar al enemigo. El rey Saúl y todo su ejército temblaban de miedo al ver a Goliat. Ellos se creían incapaces, que no tenían la fuerza suficiente, que no tenían el adiestramiento correcto, que no tenían las armas correctas. Se sentían incapaces y por eso retrocedieron. Y por 40 días escuchaban la voz de Goliat: que venga uno, si ese uno me vence, entonces todos serán sus siervos, pero si yo los venzo, ustedes serán siervos. ¿Ve? No dejemos que Satanás abra nuestros ojos a lo externo, abra nuestros ojos naturales a lo externo, y empecemos a sentir incapacidad para algo. Recuerda, Dios está contigo, varón, varona, esforzada, esforzado y valiente. Sigue adelante. ¿Ve? Y luego la imposibilidad dice: mi familia es pobre en Manasés. Mi clan es el más débil de toda la tribu, le estaba diciendo a Dios. Mi familia es la más débil de todas las familias en Manasés. Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés. Y a veces nosotros decimos: mi iglesia es la más pequeña de todas. Es insignificante en comparación a otras iglesias de multitudes. Pero el Señor te dice: yo te he elegido y yo te he puesto como mi esforzado y valiente guerrero. No temas, Jehová está contigo, Jehová está en tu iglesia. Grandes y maravillosas cosas hará en tu pequeña iglesia. No digas: es muy pequeña. No digas: somos muy pobres, no tenemos nada, tenemos muy poco. Porque Dios va a dar, dice, esa sabiduría, esa fortaleza, ese entendimiento, para que no sea orgullo del hombre, para que sepa que es Dios el que le da, el que le provee. ¿Ve? Entonces, si tienes pocos recursos, si crees que tienes pocos recursos, entrégalos a Dios y Dios hará multiplicar, dará poder y eliminarás al enemigo. Figúrate una onda y una piedra que tenía David para enfrentar a Goliat. Él solamente tenía una onda,
Tenía una piedra, 5 piedras llenó a su alforja, agarró una piedra, lo puso en la onda y empezó a girar, girar y girar hasta que soltó la piedra. Como lo hizo con fe y en temor a Dios, y sabiendo que Dios respalda esa acción, entonces esa piedra llegó en la frente de Goliat y lo tumbó. Cayó, dice, al suelo. Y con la misma espada de Goliat, David cortó la cabeza y así lo mostró a los demás. Qué maravilloso, ¿no? No digas nunca: para mí es imposible porque no tengo recursos, porque no tengo armas, porque no tengo nada. Dios te capacita. Dios te da las armas espirituales. Dios te da la vestidura espiritual. Te da la armadura espiritual para las guerras espirituales. Y te da muchas armas como la oración, el ayuno, la predicación, el evangelismo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, no te sientas imposibilitado. Y deja ya de ver con ojos naturales lo externo. Empieza a ver con ojos espirituales. Para eso tienes que cuidar tu comunión con Dios. Día a día debes buscar su presencia. Debes poner atención a sus palabras. Debes deleitarte con la palabra de Dios. Debes atesorarla. Y eso te va a dar fortaleza. Y vas a entender las armas espirituales que tienes para enfrentar todo ataque del enemigo. Qué maravilloso, ¿verdad? Y tercero, dice, Gedeón mostró insignificancia. Yo, el menor en la casa de mi padre. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy el menos importante de toda la familia. O yo soy el más joven de todos. O quizás estaba diciendo: yo soy el más incapacitado de la familia, el más pequeño de la familia. La casa de Dios, palabras de vida eterna. Nadie es insignificante, nadie es pequeño. Todos somos miembros de un solo cuerpo, en Cristo Jesús. Y todos somos importantes y valiosos para mantener unido ese cuerpo, para seguir siendo reedificados para la gloria de Cristo, esperando su pronta venida, con fe, con esperanza, con amor, siempre obedeciendo su palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? Nunca digas: soy el menor o nadie me tome en cuenta. ¿Cómo puede decir el ojo que por no ser mano no valgo? ¿Cómo puede decir el pie que por no ser oído no tengo mucha importancia? Cada uno hemos sido dados por Cristo nuestros dones espirituales. El Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales para poder desarrollarnos en ese don, cumplir esa función. Si eres ojo, ese es el ojo espiritual para que vea y todo el cuerpo sea guiado por ese ojo. El oído, para que cumpla esa función de prestar atención y estar atento a la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo somos importantes. Tenemos una función delegada y comisionada por Cristo. Así que no te sientas insignificante. Cristo, que trabaje hoy
dentro de nosotros para quitarnos todo mal pensamiento de incapacidad. Hemos sido puestos en lugares mayores, dice, por nuestra fe en Cristo. Ya no somos de este mundo. Ya no pensamos, ya no hablamos, ya no hacemos, ya no sentimos. Ya no vivimos como este mundo. Vivimos en una posición más alta, en la posición que Cristo nos puso espiritualmente. Por eso es que tenemos poder, autoridad, somos capacitados, tenemos instrucciones y sabemos cómo ir a la guerra espiritual. Y sabemos quién es el que va delante de nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, que Cristo hoy saque nuestra mejor versión, que quite de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón toda incapacidad, porque el Señor nos dice: yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué maravilloso, ¿verdad? Quitemos también toda imposibilidad. Todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Qué maravilloso. Y dejemos, por último, de sentirnos y de decir que somos insignificantes. Somos el tesoro de Dios, que hemos sido enviados como luz al mundo y hemos sido puestos en una colina alta, como una ciudad encima de una colina. Todos lo pueden ver, no se puede ocultar. Entonces tenemos un valor, tenemos una responsabilidad como joyas de Dios de seguir brillando y dando testimonio del amor de Dios que transforma la mala vida en una vida buena, espiritual, en una vida eterna. Qué maravilloso. Dios que transforma poderosamente todo nuestro ser interior para decir: soy un hijo de Dios, soy pueblo de Dios y estoy en esta batalla y soy capaz, todo lo puedo y seré fuerte y valiente. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Y para recordarnos cómo nos capacita Dios y nos da fortaleza espiritual, veamos lo que dice 1 Corintios 12:2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cada vez que abrimos la Biblia para leerla, detengámonos por un momento para orar y pedir al Espíritu Santo que nos revele sus verdades. Esa verdad nos capacita, nos da el poder espiritual, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios declarada, dicha con fe, va a cumplir el propósito que Dios nos ha encomendado para enviar esa palabra. Y aquel que lo oye y lo recibe, Dios obrará con poder para transformar todo ese ser. Qué maravilloso. Estamos capacitados solamente con declarar la palabra de Dios, solamente con profetizar la palabra de Dios, solamente con evangelizar la palabra de Dios, solamente con dar testimonio de la palabra de Dios que está transformando toda nuestra vida. Somos capacitados espiritualmente. Mira lo que dice Santiago 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Empieza con el evangelio, según Juan. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Nos capacitamos más, nos empoderamos más espiritualmente cuando hacemos con fe la palabra, ponemos por obra la palabra de Dios. No solamente lo oímos, sino que es oír para atesorar.
Dios nos ha dado 2 oídos para oír y oír por la palabra de Dios. Y así nos capacita en fe y en confianza. Y no temeremos ningún enemigo, ni ejércitos, ni multitudes de maldad. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Bendito sea el Señor. ¿Ve? Empieza con el Evangelio de Juan. Pide al Espíritu Santo que te ayude a comprenderlo. Subraya los versículos que te parezca que hablan especialmente a tu corazón, a tu vida, al área que Dios tiene que transformar. ¿Ve? Presta atención. Y esto hará que tu Biblia te sea aún más valiosa, que la palabra de Dios cobre vida dentro de ti. Qué maravilloso. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué maravilloso. Estamos capacitados porque hemos sido renacidos, somos nacidos en espíritu. ¿Ve? Y de una simiente incorruptible. Y eso por la palabra de Dios, que vive. Debemos mantener vivo la palabra de Dios dentro nuestro. Y va a permanecer siempre. Y cada vez que tengamos que enfrentar, declararemos la palabra, como David hizo con Goliat. Cada vez que memorizas una porción de la palabra, te estás equipando con un instrumento para servir a Dios. Por eso memoriza el versículo que ha llegado a tu corazón, que te ha traído exhortación, que te ha dicho verdaderamente esto es pecado. Y entonces puedas ir a arrepentirte, pedirle perdón a Dios, y Dios, que es fiel, te perdonará. Y entonces tendrás una nueva oportunidad. Y ahí entonces tú te estás capacitando, estás madurando espiritualmente y puedes servir eficazmente a Dios. No solamente puedes tener conocimiento fundamental de la Biblia, sino también podrás mantener diariamente tu comunión con Cristo. Por eso, un conocimiento fundamental de la Biblia y comunión diaria con el Señor nos capacita para enfrentar y no decir no tengo capacidad. Dios te dice hoy, tú eres capaz, y por eso te llamo esforzado y valiente. Qué maravilloso, ¿verdad? Y también podemos quitar toda imposibilidad. Primero toda incapacidad, ahora toda incapacidad, imposibilidad, con el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? En Jueces 6, 23 y 24, la palabra de Dios dice: pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Qué maravilloso. Todo sentimiento y pensamiento de imposibilidad, de no poder hacer, lo vamos a quitar con la paz de Dios. Porque cada vez que oímos la palabra de Dios que nos dice paz a ti, no tengas temor, no morirás, entonces se manifiesta la gloria de paz de Dios dentro de nosotros. Ese es el amor de Dios dentro de nuestro corazón que nos da el poder
para ser aprobados por Dios y lograr lo que antes era imposible para nosotros. Dejar que Dios haga lo imposible. Qué maravilloso, ¿verdad? Mira lo que dice Romanos 5, versículos 1 al 5. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Wow. A través de la fe, Cristo nos ha traído el generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso es el poder de Dios dentro de nosotros. ¿Ve? Aun cuando estemos pasando sufrimientos, dice, ese sufrimiento nos va a enseñar a ser pacientes y esperar en Dios, en los tiempos de Dios. Y si sabemos esperar en el amor de Dios, entonces dice, vamos a ser fortalecidos en el carácter. Y con un carácter fortalecido semejante al de Cristo, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza que un día estaremos frente a Dios y recibiremos la gloria junto con Cristo. Qué maravilloso. Cristo compartirá la gloria que el Padre le da a Él, compartirá con nosotros. Esa es nuestra esperanza. Por eso es de que con ese poder nosotros podemos lograr lo imposible. Podemos dejar que Dios haga posible lo que es imposible para nosotros. Porque estamos en paciencia, en esperanza, en confianza en Dios. Porque hay paz dentro de nosotros. Cuando tenemos paz, echamos fuera toda imposibilidad. Qué maravilloso. Qué precioso. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. La paz, el amor, el gozo, es eso, ese poder que obra en nosotros, para dejar que Dios haga lo que es imposible para nosotros. Y podamos disfrutar de todo lo que Dios nos da. Necesitamos ese poder de paz que nos va a dar paciencia, tolerancia, templanza. En 2 de Pedro 1:3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos ha llamado? Aquel que tiene toda la gloria y aquel que es excelente en todo. Qué maravilloso, ¿verdad? Si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios y que en Él hay el poder, porque nos ha dado vida nueva, porque nos ha salvado de la muerte y tenemos vida eterna, en Él ponemos todo nuestro conocimiento y toda nuestra confianza. Pon en Él. Dile, Señor, no lo puedo con mis fuerzas, pero tú tienes el poder. Qué maravilloso. Y para ti no hay nada imposible. En Jeremías 32:17 dice, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Cierto, para Dios no hay nada imposible, y créelo. Y créelo.
Porque si confías, ese poder te va a ser obediente. Cuando Dios te dice, varón esforzado y valiente, anda, haz tú, que yo te respaldo. Bendito sea el Señor. ¿Ve? En Jueces 7:9 la palabra de Dios dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos a esos madianitas. Wow. ¿Ve? La obediencia a Dios firme nos da el poder para vencer toda imposibilidad que podamos estar pensando o sintiendo. Qué maravilloso. Y por último, para vencer la insignificancia, debemos tener madurez espiritual. Qué maravilloso. Madura espiritualmente. Crece espiritualmente hacia arriba. En Jueces 7:15 la palabra de Dios dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levántense todos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando escuchamos las instrucciones de Dios, prestamos atención a lo que Dios nos dice, porque Dios le envió instrucciones a Gedeón. Le dijo: búscate gente, ¿no? Gente fuerte, valiente. Y halló como 3,000. Pero el Señor le dijo: ¿sabes qué? No todos van a ir. Diles, los que tienen temor, los que no quieren ir, que no vayan. Y así fue disminuyendo esa cantidad. Luego les dijo que vayan al río y que beban el agua. De la forma como beben el agua, los que están capacitados irán. Y así, cada instrucción que le daba Dios a Gedeón lo cumplía, lo hacía. Y ahí Gedeón vio que cada vez que uno recibe la instrucción de Dios, la palabra de Dios, y lo pone por obra, maduras. Porque obtienes la victoria. Cuando obedeces la palabra de Dios hay victoria. Y esa victoria te hace crecer, te llena de sabiduría, creces espiritualmente. Ahí está la base de la obediencia, fiel a Dios. Cuando tú atesoras la palabra de Dios y la pones por obra. Y entonces creces, madura esto espiritualmente. ¿Ve? Crecer al obedecer la palabra de Dios, ¿ve? Eso nos da gracia y favor. Nos da el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Porque Él es nuestro alimento. Para crecer necesitamos la comida. ¿Y cuál es nuestro alimento espiritual? Nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Qué maravilloso. Cuando comemos, tomamos alimentos, nuestro cuerpo natural crece, se desarrolla. ¿Ve? De igual manera, debemos tomar la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso se va a convertir en parte de nosotros y nos va a hacer crecer espiritualmente. En Efesios 4:22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Wow. ¿Ve? El tomar el alimento, el alimentarnos de la palabra de Dios, dice, nos da poder para despojarse del viejo hombre, para que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, ¿ve? Que nos dé el poder
y la templanza para quitar todo deseo engañoso que hay en nuestra alma. Y nos da el poder para vestirnos de ese nuevo hombre. Ese vestido de justicia, de santidad y de verdad. Qué maravilloso, ¿verdad? En Colosenses 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Bendita sea la palabra. Hermanos y hermanas, en Cristo podemos vencer toda incapacidad, toda imposibilidad y toda insignificancia, toda inmadurez espiritual. Dios no nos considera así. Él nos considera esforzados y valientes, valiosos como una joya. Valemos mucho. Dios nos ama. Dios te ama, Dios me ama. Así que escucha y entiende la palabra de Dios en Mateo 10, 29 al 31, que dice: 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que 2 pajaritos. Bendito sea el Señor. Dice: en esos tiempos, 2 pajaritos se vendían por una moneda de menor valor. Hoy en nuestros días, en nuestro país, una moneda de menor valor es 10 céntimos. Figúrate que vayas al mercado y encuentres 2 pajaritos hermosos, y solo tenga que pagar 10 centavos para comprar esos pajaritos. Entonces podemos decir: qué barato están los pajaritos, qué poco precio tienen, prácticamente no valen nada. ¿Ve? Pero ojo, Dios te dice: quizás seas como un pajarito, pero tu precio es de un valor incalculable. Porque si crees en Cristo y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tienes un precio alto, que es la vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que dio en la cruz para salvarte. Qué maravilloso, ¿verdad? Ya no tienes un valor monetario del mundo o reconocimiento del hombre que no conoce a Dios, sino tienes un valor en el corazón del Padre, porque crees que Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, dio la vida por ti. Y cuánto amó, dice Dios, a su Hijo. Cuando salió del bautismo, vino el Espíritu Santo a Jesús, dice, permaneció en él, y se oyó una voz del cielo que le dijo: Hijo, tú eres mi Hijo amado, en quien mi corazón se complace enormemente. Me causa mucha alegría, mucho gozo. Ese eres tú y ese soy yo. Él tiene cuidado de nuestra vida, porque valemos mucho para Él. Si nos dice que tenemos hasta contado los cabellos, ¿quién tiene el tiempo? ¿Quién ha sido el curioso para decirnos cuántos cabellos tenemos? Pero Dios los tiene contado, porque somos valiosos para Él. Así que en Cristo tenemos capacidad, tenemos el poder para que Dios pueda hacer todo lo imposible. Y en Cristo maduramos espiritualmente. No somos insignificantes. Hay otro evangelio que dice: por 2 pajaritos, con una moneda de 5
puedes comprarlo. Y dice también, y 4 pajaritos por 2 monedas puedes comprar y uno te da de yapa. Entonces el quinto, el de yapa, no vale nada. Y quizás a ti y a mí, antes de recibir a Cristo, no valíamos nada para el mundo. No valíamos nada para nuestra familia, para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para la sociedad, para nuestros amigos. Éramos insignificantes a ellos. No nos valoraban. No nos entendían. No nos mostraban amor, mas por el contrario nos despreciaban. Como ese quinto pajarito que fue como yapa. Pero Cristo llegó a tu vida. Entendiste que Él es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para salvarte. Entonces ya no eres una yapa, sino eres un hijo, una hija valiosa para Dios. Porque Cristo pagó con sangre, con su vida, para que tú tengas ese valor como una piedra preciosa. Eres la niña de los ojos de Dios. Y Él siempre va a tener cuidado. Él siempre te va a proveer. Él siempre te va a capacitar. Nunca te dejará ni te desamparará. Aunque madre y padre te dejaran, Él nunca te dejará. Nos ha dejado el Espíritu Santo y vendrá por nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que hoy echamos fuera, en el nombre de nuestro Señor, todo sentimiento y todo pensamiento de incapacidad, de imposibilidad y de insignificancia. Seguiremos madurando en el Espíritu Santo, gracias a Cristo que vive en nosotros, al Espíritu Santo que mora en nosotros con poder y a la palabra de Dios, a su promesa. Bendito sea el Señor. Así que, si me estás escuchando hoy, quizás en el video en YouTube o por cualquier otra plataforma, y quieres salir de ese cuadro de incapacidad, de imposibilidad y de insignificancia en tu vida, hoy te hago una invitación a que recibas a Cristo en tu corazón. Si estás dispuesto, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, eres ese Dios que me va a ayudar. Por eso recibo en mi corazón a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y Salvador, para que quite de mí toda incapacidad, imposibilidad e insignificancia y me hagas hijo tuyo, hija tuyo, y empiece a obrar tu Espíritu Santo en transformar toda mi vida, dejar ese viejo hombre y empezar una nueva vida en ti. Reina y gobierna dentro de mí, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Si haces esta oración, es poderosa. Has sido sellado por el Espíritu Santo como hijo, hija de Dios. Entonces tienes un valor tan grande. Sal y ve. Comparte el Evangelio de Cristo a todos los que conoces y a los que no conoces también. Y congrégate. Ven aquí a la iglesia, a la casa de Dios, palabras de vida eterna, y encontrarás la presencia de Dios, la palabra revelada, el alimento que necesitas, y podrás poner por obra cada palabra que Dios siembre en tu vida. Serás fructífero en los frutos del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Y así creceremos en una iglesia santa, vestida de blanco, sin manchas, sin arrugas, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Que Dios te bendiga. Un abrazo.